Todo su micrófono está silenciado. Doctor, no se le escucha. Bueno, van a disculpar, vamos a empezar de nuevo. Ya. Entonces, la deposición hidroelectrolítica en pacientes quemados, ¿no? Es importante, ¿no? Para poder hidratarlo. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo se realiza la hidratación en pacientes quemados. Pero primero vamos a hablar un poco qué son las quemaduras. Las quemaduras son lesiones tisulares, ¿no? Producidas a nivel de la piel. Dependen de dos factores principalmente, del tiempo de exposición y del agente causal. Dentro de los agentes causales tenemos, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser térmicos, eléctricos y químicos. Dentro de los agentes causales térmicos, ¿no? Tenemos al calor y al frío. El calor, por ejemplo, ¿qué agente productor puede llegar a ocasionar lesión por calor? Los líquidos calientes, las escaldaduras, fuego directo, radiación, gases inflamables. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de lesión en el tejido? En la piel. Se va a dar por desnaturalización de las proteínas, ¿no? ¿A qué se refiere desnaturalización de las proteínas? Se refiere a que las proteínas se van a alterar, ¿no? Van a alterar su estructura, incluso van a ser destruidas las proteínas. Sabemos muy bien que a nivel de la matriz extracelular de los tejidos se encuentra gran cantidad de proteínas estructurales. Y esas proteínas estructurales son las fibras colágenas, fibras elásticas, ¿no? Entonces, esas proteínas van a ser destruidas. Entonces, por el frío, generalmente es por congelación, el agente productor. ¿Y qué es lo que va a producir la congelación? A nivel de la piel, su mecanismo de acción va a ser cristalizando, va a cristalizar los elementos intra y extracelulares, ¿no? De la célula, e incluso va a producir una oclusión vascular reactiva, o sea, va a producir una vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción a nivel de los tejidos donde las superficies quemadas, entonces no va a haber circulación adecuada, entonces se va a necrosar. Entonces eso es más o menos el mecanismo. En cuanto a los agentes causal eléctrico, la electricidad, ¿no? Y esta electricidad puede ser atmosférica o industrial. ¿Qué es lo que va a producir? ¿Cuál va a ser el mecanismo de daño que se va a producir a nivel de la piel? Por electroporación, fuga de iones y metabolismo de la célula. Va a haber una lesión vascular trombótica, o sea, se van a formar pequeños coágulos en los vasos, ¿no? Y eso también de esa forma va a dificultar la irrigación normal, ¿no? A nivel de los tejidos. Fundamentalmente, ¿no? En las áreas donde existe un... Y el agente causal químico puede ser por ácidos y bases fundamentalmente. Por ácidos, ¿no? Lo que va a provocar una necrosis, ¿no? Y coagulación a nivel de los tejidos. Un ácido, por ejemplo, es el ácido sulfúrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, químicos también están las bases o las sustancias alcalinas. Como ejemplo, podemos mencionar, por ejemplo, al hipoclorito de sodio, que actualmente se está utilizando mucho, ¿no? Que comúnmente es la lavandina, ¿no? El blanqueador, sí, dice, ¿no? Entonces, imagínense si uno ingiere esto, es un pH alcalino, o sea, causa una serie de quemaduras, ¿no? Entonces, y esto, o sea, el daño o el mecanismo de acción que va a producir hacia los tejidos va a ser la saponificación de la capa lipídica y necrosis por liquefacción. Entonces, cuando estamos viendo, pues, por eso, ¿no? Ahora actualmente por el coronavirus, sabemos muy bien que dice, ¿no? Está recubierto de una capa lipídica, entonces justamente no tiene la acción, ¿no? El hipoclorito de sodio es una base, ¿no? En destruir, ¿no? Esa capa lipídica que tiene.
¿no? Entonces, estos serían, ¿no?, los agentes causales comúnmente de las quemaduras, ¿no? Y esto, o sea, es ese mecanismo que estamos mencionando acá de acción y daño que se va a producir a nivel de las quemaduras. Esto se lo ha visto a través de, ¿no?, del microscopio, pero ¿en qué materia van a llevar esto? En anatomía, ¿no? Eso se ha visto en placas histopatológicas, ¿no? Este daño que ha existido. Ahora vamos a hablar, ¿no?, de que cómo podemos calcular, ¿no?, el porcentaje de área corporal afectada. O sea, a través de qué métodos podemos calcular, ¿no?, el porcentaje de superficie corporal afectada de un quemado. Hay dos métodos: el método de la mano o el método del 1%. Y el otro método es el método de la regla de los 9 o de Wallace, ¿no? Entonces son esos dos métodos para poder calcular, ¿no?, la afectación, ¿no?, de qué cantidad de superficie corporal ha sido afectada. Entonces vamos a hablar del método de la mano o del 1%. O sea, la palma de la mano, a la palma de la mano corresponde al 1%. Entonces generalmente esto se utiliza en superficies, ¿no?, quemadas pequeñas, ¿no? Pues lo único que hace es, si yo tengo quemado toda la mano, entonces vendría a ser el 1%, ¿no? Si tengo quemado más el antebrazo, entonces si pongo la palma de la mano, entonces tal vez sería un 3%, ¿no? Uno de la mano y del antebrazo 2%. Entonces, pero esto nos sirve más que todo para superficies pequeñas, ¿no? Superficies quemadas pequeñas. ¿Ya? Se utiliza este método. Y el método más utilizado, ¿no?, es el método de la regla de los 9 o la regla de Wallace. Consiste en que cada segmento corporal está determinado por un 9, ¿no? Y podemos ver acá eso, ¿no? Por ejemplo, esto es diferente, ¿no?, el porcentaje, ¿no?, en adultos y niños. Por ejemplo, vamos a decir de los adultos. Por ejemplo, la cabeza y el cuello corresponden la parte anterior a un 4.5%, la parte posterior 4.5%, ¿no? Sumados es un 9%. Cabeza y cuello 9%. El tórax anterior 9%, el abdomen 9%, sumado 18%, ¿no? La extremidad superior, ¿no?, derecha, por ejemplo, 4.5%, la parte anterior, 4.5% la parte posterior, según 9%. Igual, el lado izquierdo, ¿no?, 9%, ¿no? Entonces, acá lo que estamos, 18% es 9% el tórax anterior y 9% el abdomen. 1% es los genitales, ¿no?, área genital. Las extremidades inferiores, ¿no?, por ejemplo, el lado derecho, 9% la parte anterior y 9% la parte posterior, total, un 18%. De la misma forma, el lado izquierdo. Si vemos acá, están distribuidos, ¿no? Podemos determinar, de acuerdo a este porcentaje, cuánto de área, ¿no?, está afectada en el paciente quemado, ¿no?, si es porcentaje. Les dice, superficie corporal quemada, un 50%, ¿no? Entonces, lo que estamos. En los niños casi es similar, pero con algunas variaciones. Cabeza y cuello, por ejemplo, en el niño es un 18%, ¿no?, la parte de la parte que acá en el adulto 9%. Si vemos acá, igual es un 9% en las extremidades superiores, tanto izquierda y derecha, ¿no? Y acá, por ejemplo, igual 18%. Acá ya no se cuantifica en los niños la área genital. Aquí el 18% el tórax anterior y el abdomen. Y la parte posterior, igual, 18%, 18%. Lo que también existe una diferencia es en las extremidades inferiores, 14%, ¿no? En los adultos, 18%, ¿cierto? Pues son las variaciones que existen, ¿no? Pero esto es fundamental, o sea, acá todo esto
en el adulto y en el niño ese es el 100% de la superficie corporal. De acuerdo al área afectada, ¿no? Entonces, si por ejemplo hacemos un ejercicio, está afectado en la extremidad superior, derecha, izquierda, más el área genital, por ejemplo. ¿Cuánto sería la afectación de la superficie corporal en este paciente? 19%. 19%, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Así cuantificamos, ¿no? La extensión de la quemadura, ¿no? Según la superficie corporal afectada, el porcentaje. Estas reglas de Wallace, o reglas de los 9, no solamente nos sirve para valorar esa situación, sino también nos sirve para la administración de los fluidos, ¿no? O sea, para la hidratación del paciente. O sea, saber estos porcentajes de localización, ¿no? De la superficie corporal quemada, pues también nos va a servir, ¿no? Este método de las reglas de los 9 para la administración de fluidos, ¿no? Y entonces acá vamos a hablar de la fórmula de Parkland, ¿no? Que posteriormente eso del tratamiento, vamos, ¿cómo lo vamos a ir? Entonces eso es importante, ¿ya? Bueno, las quemaduras también se pueden clasificar de acuerdo a la profundidad, ¿no? Y los podemos dividir, ¿no? De acuerdo a la profundidad de la quemadura, quemaduras de primer grado, quemaduras de segundo grado superficial, quemaduras de segundo grado profundo y quemaduras de tercer grado. ¿Cómo es el aspecto, por ejemplo, de una quemadura? O sea, ¿cómo uno observa una quemadura de primer grado? La superficie está seca, hay eritema y no hay exudado, ¿no? Es la característica. ¿De qué parte de la piel está afectada? Solamente la epidermis. Y este tipo de quemaduras, o sea, son sumamente sensibles, hay hipersensibilidad, hay dolor espontáneo, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de quemadura, o sea, la degeneración del epitelio, ¿no? Se da entre 3 a 5 días y no deja cicatriz. Ejemplos de este tipo de quemaduras de primer grado son las quemaduras solares, ¿no? Entonces, ¿quién no ha tenido a veces una quemadura solar? ¿No? Tenemos quemaduras de segundo grado superficial. Ahorita vamos a ver en imágenes. En el segundo grado el aspecto ya hay eritema. O sea, ¿qué es el eritema? ¿No? Es la coloración rojiza a nivel de la piel. Pero también hay ampollas, ¿no? Este tipo de quemaduras a la piel afectan a la epidermis y a la parte superficial de la dermis, ¿no? Entonces, aquí sí hay ya un dolor más al contacto, ¿no? Más al contacto, se lo toca, ¿no? ¿No? Y la regeneración, o sea, ¿no? Se puede dar en 7 a 14 días. Y también no deja cicatrices, ¿no? Las de segundo grado superficial. En este caso podemos tener, por ejemplo, quemaduras por líquidos calientes, como el aceite, el agua, o objetos calientes como la plancha, la estufa, ¿no? La olla, cuando una vez hace algunas imprudencias, ¿no? Bueno, la quemadura de segundo grado profundo. Bueno, lo que vemos acá es ya, ¿no? Una quemadura donde tiene un fondo blanquecino y tiene punteados rojos alrededor de ese fondo blanquecino. Esta quemadura ya afecta a la epidermis y a la dermis completa, ¿no? A la superficie de la capa. Igual es sumamente dolorosa, ¿no? Y si es más, la profundidad puede también en algunos lugares que ya no hay poco dolor, cuando está más afectado. Ahora, esta sí, o sea, va a requerir más tiempo, ¿no? En el proceso de su cicatrización, hasta meses puede requerir. Y sí deja cicatrices. ¿Ya? Estas quemaduras son generalmente por fuego, ¿no? Por cigarrillos, por velas, quemaduras eléctricas, ¿no? Y también, ¿no? Explosiones. No se puede dar Quemaduras de tercer grado es cuando afectan, ¿no? O sea, primero, o sea, a ver, ¿qué aspecto va a tener? Es igual, tiene una superficie seca. El color es variado, pero a veces es como
acartonado blanco, acartonado, la característica. En esta sí hay afectación de toda la piel, y más del tejido celular subcutáneo, incluso si es más profunda la quemadura, puede afectar los músculos, ¿no? Y llegar hasta incluso al tejido óseo. Este tipo de quemaduras de tercer grado no sienten dolor, no, no hay dolor. ¿No? Este tipo de quemaduras, o sea, no precisan tratamientos necesariamente quirúrgicos. Incluso a veces requieren injertos, porque se va a debilitar, o sea, la parte quemada se va a debilitar. Y una vez debilitada, entonces va a quedar una especie de hueco a ese nivel. Entonces, tiene que regenerar el tejido. Entonces, muchas veces a veces requieren injertos. Sí, este tipo de quemaduras igual dejan cicatrices. ¿No? Es ya exposiciones, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? ¿No? A fuego, ¿no? A sustancias químicas. Entonces, como podemos ver acá, entonces, de acuerdo a la profundidad, las quemaduras también se pueden clasificar, ¿no? Y de acuerdo a eso también va a depender del tipo de tratamiento que vamos a realizar, ¿no? Acá podemos visualizar, por ejemplo, ¿no? Algunas quemaduras de primer grado, por ejemplo, que vemos, por ejemplo, el eritema, ¿no? Esa coloración rojiza que existe a nivel. Es una quemadura solar, generalmente a veces, ¿no? En las playas, ¿no? O cuando estamos mucho tiempo expuestos al sol, sin protección solar. ¿No? Y aquí tenemos unas imágenes de quemaduras de segundo grado superficial, estas de las ampollitas, ¿no? ¿No? Y acá el eritema, ¿no? Alrededor. Vemos este. Ahora indica, ¿no? Por lo general no se debe, ¿no? Reventar las lictenas o las ampollitas. Entonces, y aquí tenemos otra quemadura ya de segundo grado profundo. Si ven acá, tiene la parte media zonas blanquecinas y alrededor tiene zonas. Son quemaduras son las quemaduras de tercer grado, donde les decía son de coloración blanco, acartonados, cartón. Entonces, este tipo de quemaduras son profundas. Entonces, a veces, muchas veces hay que debilitar ese tejido, retirando, ¿no? Y si no retiramos, o sea, va a seguir avanzando la quemadura por profundidad, o sea, la necrosis, ¿no? Más que la muerte. Entonces, aquí vemos, pues, es una quemadura, ¿no? Eléctrica, ¿no? Característica. ¿No? Entonces, ya hemos dicho las características. Entonces, no tienen dolor este tipo de pacientes, ¿no? Con este tipo de quemaduras, ya no sienten, ¿no? Entonces, pero el tratamiento ya realmente quirúrgico, ¿no? ¿Qué factores pueden agravar el pronóstico de un paciente quemado? ¿No? ¿Qué factores pueden agravar el pronóstico de un paciente quemado? Uno, es más grave en niños, que se presente una quemadura en niños menores de sus años o en mayores de 70 años, o sea, las dos edades extremas. Su pronóstico es más malo, ¿no? En relación que se presente en un adulto. Otros factores también, ¿dónde se localizan las quemaduras? En la vía aérea, por ejemplo. Entonces eso puede dificultar, por ejemplo, que la vía aérea sea permeable y la ventilación no sea adecuada y se produzca un paro respiratorio. El periné, por ejemplo, igual. ¿No? Zonas anexas, ¿no? O sea, imagínense, o a nivel de, por ejemplo, de codo, de la rodilla, ¿no? ¿No? Entonces, eso va a depender mucho. También, en casos de que se presenten traumatismos, o sea, concurrentes, o sea, ¿a qué me refiero? A que por una explosión se produzcan las quemaduras, pero a su vez, o sea, por la explosión, o sea, el paciente se ha lanzado contra un objeto fijo, ¿no? Y se produzca un traumatismo cráneoencefálico. Se agrava y el pronóstico ya es grave. ¿No? También hay otras enfermedades, ¿no? De por medio que podrían ser, por ejemplo, enfermedades, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, la desnutrición, la alteración sanguínea. No, acá están enfermedades, no, está puesto acá, está con asterisco, condiciones, ¿no? Porque que recordar, el embarazo no es una enfermedad, ¿no?
El embarazo es una condición, es un proceso fisiológico por los que atraviesan algunas mujeres, ¿no? Y en ese proceso fisiológico, ¿no? Existen cambios hemodinámicos, ¿no? Entonces, son susceptibles incluso a presentar algunas enfermedades, ¿no? Entonces, por ese hecho mismo, ¿no? De embarazo, ¿no? Entonces, por su condición. Entonces, como podemos ver, o sea, hay varios factores, incluso el SIDA, por ejemplo. En el SIDA, por ejemplo, es una enfermedad que afecta, ¿no es cierto?, a la inmunidad, ¿no? El sistema inmune está en depresión. O sea, al haber eso, o sea, puede ser propenso, por ejemplo, a infecciones frecuentes, ¿no es cierto?, a nivel de sus quemaduras, entonces, a eso se refiere. Entonces, estos son factores que pueden agravar el pronóstico del paciente quemado. Bueno, ¿cómo vamos a realizar el tratamiento de las quemaduras? Hay tres pilares para realizar el tratamiento de las quemaduras. Uno de esos pilares es, el primer pilar es fundamental, la vía aérea, mantener la vía aérea permeable. Si mantenemos la vía aérea permeable, vamos a también mantener la ventilación, el paciente va a estar respirando normal. Y en caso fuera necesario, por ejemplo, tal vez vas a requerir intubación ese paciente, ¿no? Sí. También hay que ver la circulación, ¿no? ¿Y eso cómo vamos a poder cuantificar? A través de, ¿no?, los signos vitales, la presión arterial, si hay buena perfusión a nivel de los tejidos. Y también tenemos que ver el estado neurológico, ¿no? Puede ser que estos pacientes, por ejemplo, como les decía, que han sufrido un golpe a un objeto fijo, entonces tiene un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Entonces ahí hay que valorar el estado de conciencia del paciente, el estado de coma, entonces ahí valoraremos el plasma. Y aquí, ¿no? Para que un paciente mantener una vía aérea permeable es, ¿no?, hay que hiperextenderlo el cuelito, ¿no es cierto? De esa forma, o sea, facilitamos, ¿no?, la vía aérea permeable. Y para ver la ventilación, o sea, vemos, ¿no?, si estás respirando, o sea, ¿no?, vemos el movimiento de la casa torácica, del diafragma, ocultamos todo eso, ¿no?, para ver. Y si fuera el caso de que no estás respirando, no estás ventilando bien, se hace la intubación, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer como primer pilar, o sea, de la atención a un quemado. Y no solamente el quemado, ¿no?, a pacientes con traumatismos craneoencefálicos, entonces igual siempre tenemos que esas situaciones. También hemos mencionado la circulación, evaluar la tensión arterial, la frecuencia, el color de la piel, o sea, para ver si hay buena perfusión a nivel distal, ¿no? Ahí puede ser que algunas quemaduras, por ejemplo, en el brazo, vamos a poner el ejemplo, y esté aprisionando, no hay en parte distal en los espejos de los dedos circulación adecuada, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ir valorando, ¿no? Eso es referente al déficit circulatorio. En lo neurológico no tenemos que evaluar, ¿no?, el estado de conciencia, y para eso alertas en las respuestas, ¿no?, del paciente. Esto lo vamos a ver también en algunos casos clínicos, es el Glasgow, ¿no?, para evaluar el estado, la escala del Glasgow para valorar el estado de coma o de conciencia del paciente. Entonces, generalmente nosotros debemos estar, ¿no?, en un Glasgow de 15/15. ¿No? Un paciente ya que está en estado de coma se considera menor a 8, ¿no? Ya está en coma, un Glasgow de 8. Ustedes lo van a hacer ustedes más al detalle en neurología en cuarto año, ¿no? Pero acá estamos dando ya algunas pautas, ¿no?, para que ustedes sepan, porque no, yo digo siempre, no vamos a entrar, no, ¿cómo es la deposición de líquidos en un paciente quemado? Utilizando la fórmula de Parkland y listo. No, no. O sea, tenemos que saber qué es quemadura, qué es, ¿no? O sea, bueno, el segundo pilar, ¿no?, en la atención a un quemado es la exposición. ¿A qué se refiere? La exposición. Se retira, ¿no?, la ropa, ¿no?, del paciente para tratar de ver, ¿no?, si tal vez hay, incluso la ropa puede estar pegada, ¿no?, a nivel del área quemada, y eso puede estar
haciendo presión, porque a medida que va pasando el tiempo va a haber un proceso inflamatorio, se va a empezar a edematizar. Entonces puede, ¿no? Si está haciendo, puede ser como una especie de torniquete, que, ¿no? Y no pueda dejar circular, ¿no? La sangre, todo eso. Entonces eso hay que ver, mantener la temperatura. Una vez que hemos retirado, ¿no? Su ropa, también hay que cubrirlo, ¿no? Porque podemos provocar una hipotermia también en el paciente, ¿no? Entonces es bien importante eso, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos en el segundo pilar, la exposición. Cuando nos referimos a los accesorios, o sea, nos referimos a los relojes, aretes, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Que a veces tienen el paciente, ¿no? Bueno, este es ya el tercer pilar. El tercer pilar es, ¿no? Ya colocar un acceso venoso para administrar fluidos. Colocar una vía parenteral. Y a través de esa vía parenteral vamos a hacer la administración de las soluciones parenterales, de los fluidos, ¿no? Y estos fluidos que se deben administrar a un paciente quemado tienen que ser líquidos isotónicos. Y cuando nosotros hablamos de isotónicos, ustedes ya saben la definición, qué es isotónico, qué es hipertónico, qué es hipotónico. No, ya saben, entonces ya imagínense que hubiésemos empezado a explicar las quemaduras y ustedes no sepan qué es isotónico, entonces no hubiesen estado, ¿no?, con dudas, pero ahora como ya saben, entonces ya entienden, o sea, ¿no?, a qué se refiere. No, ahora hay que colocar fluidos, ¿no?, calentados en baño María, pero lamentablemente a veces en nuestros hospitales no se hace eso, ¿no? No tenemos los medios, ¿no? Pero en muchos países sí tienen, ¿no?, para poder calentar, ¿no?, los fluidos, los sueros, las soluciones parenterales. Que eso también, cuando ingresa de forma fría, ¿no?, produce una serie de alteraciones, ¿no? Por eso acá se colocar fluidos, no colocar fluidos fríos, dice. ¿Dónde generalmente se coloca la vía parenteral? En extremidades superiores, ¿no?, por lo general, ¿no?, donde no esté afectado, ¿no?, por una quemadura, ¿no?, en superficies intactas. Pues ahí. Ahora sí, no fuera el caso de eso, entonces buscamos otra, ¿no?, vía de administración que pueden ser las extremidades. Y si en caso estarían afectadas las extremidades, ¿no?, superiores e inferiores, no encontraremos una área intacta, entonces tenemos que hacer, ¿no?, la colocación de una vía central. Se coloca a través de un catéter, ¿no? Entonces eso se tendría que hacer, ¿no? Y generalmente se utilizan, ¿no?, las bránulas de calibre grueso, ¿no?, generalmente el número 16G para la colocación, ¿no?, de la vía parenteral. Ahora, comúnmente, para la administración de los fluidos, ¿no?, la cantidad, para hacer el cálculo de la cantidad de líquidos que requiere ese paciente quemado, se utiliza en los hospitales principalmente, generalmente, la fórmula de Parkland. Esta es la que se utiliza. Entonces, vamos a ver cómo, o sea, es esta fórmula, cómo se calcula esa fórmula. Entonces, consiste en que, ahora, también tenemos que tener algo muy importante en relación a la fórmula de Parkland. Se aplica esta fórmula en adultos con superficie corporal quemada mayor al 20%. Tiene que haber afectación mayor al 20% de la superficie corporal para aplicar la fórmula de Parkland. Eso en adultos. En niños, mayor al 10% de la superficie corporal quemada afectada. Es el mayor. Se le utiliza eso como regla, ¿no?, para aplicar esta fórmula. Va en relación a la quemadura, a la profundidad. O sea, se aplica esta fórmula en quemaduras de segundo grado y tercer grado. Y eso es como reglas, sí o sí. ¿En qué consiste esta fórmula? ¿No? Es simplemente multiplicar 4 mililitros de Zinger lactato. Ojo, el Zinger lactato es general, se utiliza, ¿no?, para hidratar. Los quemados se utiliza esta solución, ¿no? Entonces se utiliza Zinger. 4 mililitros de Zinger lactato por peso en kilogramos del paciente por porcentaje de superficie corporal quemada para adultos.
Pues utilizamos 4 mililitros. Para niños, 3 mililitros, ¿no? Les dije lactato por peso, por kilogramo peso, por superficie corporal que tenía. Entonces la variación es de 1 mililitro. ¿Ya? ¿Y cómo se tiene que hacer la administración una vez que se ha acercado? Administrar las primeras 8 horas post quemadura la mitad, ¿no? De la cantidad de la solución, ¿no? Cuantificada. El restante, la otra mitad se administra en las 10 horas siguientes. Entonces, de inicio, la mitad de lo que se ha calculado en 8 horas y la restante mitad en las 16 horas. Para que comprendamos mejor esto, tenemos un ejemplo de un paciente, ¿no? Hombre que pesa, perdón, un paciente hombre de 25 años pesa 50 kilogramos, ¿no? Entonces está pesando 50 kilogramos. Entonces, lo que primero que hacemos es valorar, ¿no?, al paciente y ver la afectación de compromiso corporal, ¿no?, por la quemadura. Entonces, evaluamos y el miembro superior ahí está quemado, ¿no? Sufrió quemaduras en el miembro superior, derecho e izquierdo. Entonces, sería un 9% en el derecho, en el izquierdo un 9%. También está afectado el tórax anterior, sería un 9%. Sumamos, ¿no?, nos hace un 27%. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, hemos dicho mayor al 20% se aplica la fórmula. Sí, podemos aplicar la fórmula. Entonces, solamente buscamos 4 mililitros por 50, que es el peso del paciente, por 27% de superficie corporal afectada. Igual, 5.400 mililitros de zinc lactato tiene que recibir en 24 horas el paciente. Entonces, dividimos. En las primeras 8 horas, no va a recibir 2.700 mililitros. Y en las 16 horas siguientes, los otros 2.700 mililitros. ¿No? Simplemente así. Pues esa cantidad de líquido lo vamos a analizar. Vamos con otro ejemplo. Un paciente de 25 años de edad, pesa 70 kilogramos, y este paciente, ¿no?, es el dato que es traído a emergencias después de 2 horas del accidente que ha sufrido. O sea, 2 horas hasta de su casa, recién lo han traído a emergencia. Ese dato es bien importante. Entonces, ha sufrido igual quemaduras, ¿dónde? En el miembro superior derecho. Entonces, corresponde a un 9%. También ha sufrido quemaduras en miembros inferiores, derecho e izquierdo. Y en cada miembro, sabemos muy bien que es 18% por la regla de los 9, ¿no? O de Wallace, ¿no? Los 18. Y también ha sufrido quemaduras en área genital, ¿no? Si sumamos todo, es un 46% de afectación de las uñas. En ese paciente, un 46% está afectado, ¿no?, la superficie corporal. Entonces, aplicamos la fórmula. 4 mililitros por 70 por 46%, hace un total de 12.880 mililitros. Les dije, el lactato en 24 horas tiene que recibir esa cantidad. Entonces, para las primeras 8 horas sería 6.440 mililitros. Para las siguientes 16 horas sería el restante 6.400. Pero si ustedes ven aquí, está 6. ¿Por qué 6? Porque este paciente ha sido traído 2 horas después, ¿no? Entonces, por eso es el dato bien importante. Ya no hago por 8, sino hago por 6, porque 2 horas ya está en su... Igual en ese periodo se ha estado deshidratando igual, ¿no? Entonces hago la reposición de líquidos, ¿no? En 6 horas tengo que introducir la mitad. Si fuera 3 o 4 horas, igual tenemos que... Por eso este dato es bien importante. Porque a veces los pacientes nos mienten y dicen, no, ahorita ha ocurrido, dicen, ¿no? Sin embargo, está en su casa, no sé, tal vez no está dando otra, ¿no? Tal vez al curandero, no sé, ¿no? Entonces, son esas situaciones, ¿no? Y cuando el paciente ya ha estado con el paciente, le echan al médico, ¿no?, la cura, de que
atendido rápido, pero sin embargo ya ha ido por todo lado, ha ido ya el paciente. Eso es lo malo. ¿No? Y entonces, en este caso, en las 6 primeras horas hay que empezar 6.440 mililitros. En las siguientes 16 horas, 6.400. En total, hace los 12.880 mililitros. Igual, otro ejemplo, ¿no? Paciente de 70 kilogramos, ¿no? Con superficie corporal quemada, 50%. ¿No? Entonces, 4 por 70 por 50 hacen 14.000 mililitros. Entonces, en las primeras 8 horas, 7.000, en las segundas 16 horas, 7.000. Como pueden ver, es fácil, ¿no? El cálculo. Bueno, esto es lo que para la práctica nos interesa, ¿no? Esto. Hemos hablado de balance hidroelectrolítico, todo eso es lo que nos interesa. ¿Ya? Entonces es lo que tenemos que saber. Eso es. Y en la guía, eso me faltaba completar esta parte, por eso es de que también me preparé esa presentación, porque en la guía de práctica, si ustedes lo han leído, de agua electrolitos, también está, ¿no? Habla de fórmula de para, ¿no es cierto?, para pacientes quemados, ¿no? Niños y adultos, ¿no? Entonces, por eso. Ahora, pero en el paciente quemado ya lo estamos hidratando, las primeras 24 horas, estamos estabilizando al paciente. Pero en el paciente quemado igual volvemos a evaluar, hacemos una evaluación y un manejo secundario del paciente. Ya, pero acá ya nos centramos a realizar otros aspectos que en el momento cuando llega el paciente no hemos valorado. Lo primero era, ¿no?, salvarlo la vida. Y al salvarlo la vida hemos hecho el ABC, ¿no? Una vía aérea permeable, ventilación, la circulación, ¿no?, el estado neurológico del paciente. Y hemos hecho la exposición para ver si hay objetos que están haciendo presión, ¿no es cierto? Deben los tejidos, todo eso. Y tercer pilar, hemos dicho, la administración, ¿no?, de fluidos a través de un acceso venoso. Entonces, hemos hecho esos 3 pilares. Pero ya una vez que el paciente ya está estable, entonces podemos recién realizar un examen físico más minucioso. Para hablar tal vez si hay otras lesiones secundarias más. En este caso, por ejemplo, como les decía, si ha recibido un golpe por una explosión, por ejemplo, y un objeto físico, tiene quemadores, pero también el golpe. Hola. 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 ¿Sí se le escucha, doctor? Sí se escucha, doctor. Cuidado que van a ser lavados de oídos y nos. Ya, entonces así. Entonces hace esa evaluación y, ¿no? Entonces, ¿no?, vemos ahí, por ejemplo, si ese paciente, por ejemplo, por ahí ha sufrido una contusión, entonces tenemos que hacer valor por neurología, ¿no? Por ahí tiene una hemorragia interna a nivel intracerebral. Entonces también realizamos el control del balance de los fluidos, ¿no? Seguimos administrando soluciones, ¿no? Pero es importante la administración de los fluidos, ¿no? Porque el paciente de esa forma también controlamos, o sea, cuánto está eliminando, ¿no?, de diuresis horaria. Pero en adultos tiene que, una vez que se están echando los fluidos, tiene que orinar un adulto de 0,5 mililitros por kilogramo peso. Esa cantidad, hacemos el cálculo, entonces si está eliminando por hora esa cantidad según su peso, está bien, pero si está orinando menos, entonces algo está, tal vez puede estar haciendo una insuficiencia renal. Y en niños es 1 mililitro por kilogramo peso. ¿Ya? A su vez, no podemos explorar a nivel periférico vascular, ¿no? Tal vez está haciendo un síndrome compartimental. ¿A qué se refiere cuando hablamos de un síndrome compartimental? Es cuando, por ejemplo, por la quemadura en la parte distal de una extremidad no puede haber buena circulación. Y por compresión, o sea, ¿no? Entonces la sangre no está llegando a la parte distal. Pues, y eso puede ser tal vez por la quemadura. Pues de alguna forma tenemos que nosotros mejorar esa situación, porque si no se va a necrosar la mano, ¿cierto? Porque tampoco tal vez la mano está quemada, pero esto ocurre en el antebrazo, ¿no? Entonces, se saque un eje. También administrar analgésicos, administrar antibióticos, ¿no?
el cuidado de la piel, también aplicar una ampolla antitetánica. Entonces, esas ya las conductas que en general se tienen que hacer en el seguimiento. Entonces, acá, por ejemplo, son los líquidos de mantenimiento que se deben administrar. Por ejemplo, seguimos con el zinc y el lactato, pero ya esto se administra, por ejemplo, a aquellos pacientes que tienen de 0 a 10 kilogramos, se hace 4 mililitros, se administra 4 mililitros kilogramos por hora. Y aquellos que pesan de 10 a 20 kilogramos, 40 mililitros hora, más 2 mililitros kilogramos por hora. En mayores de 20 kilogramos, 60 mililitros hora, más 1 mililitro kilogramo. ¿No? En las siguientes 24 horas, pues aquí son las siguientes 24 horas, ya serían 48 horas. En las siguientes 24 horas ya serían 72 horas. Se administra coloides, ¿no? De 0.3 a 0.5 mililitros por kilogramo de peso de superficie corporal afectada. También, ¿no? Es importante lo que les decía, la diuresis. Tenemos que valorar la diuresis. Hay otras fórmulas para hidratar a los pacientes quemados. Y dentro de esas fórmulas tenemos la de Roque modificada. Es una fórmula que también se utiliza. Pero ya les decía, ¿no? En los hospitales las más utilizadas es la de Barclay. ¿No? Entonces acá ponemos cristaloides. ¿No? Tenemos el riesgo normal. Aquí, si ven acá, la única variación es que en la de Parkland era 4 y aquí es 2. ¿No? Igual por 12 ml por kilogramo por superficie, ¿no? Por porcentaje de superficie corporal en adultos. Y en niños no se modifica, es 3, igual como en el de Parkland, ¿no? Y las siguientes 24 horas igual coloides, dice, ¿no? Entonces, eso es una... Y aquí hay el ejemplito, ¿no? De esta forma, ¿no? De bloque modificado, 2 mililitros, dice. Entonces, estamos haciendo lo mismo, ¿no? Multiplicado 2 por 70 kilogramos de su peso, 50% de superficie corporal afectada, es 7.000. Las primeras 8 horas, 3.500 mililitros, las segundas 16 horas, 3.500 mililitros. Cantidad total de 7.000 mililitros. Y aquí vemos, por ejemplo, ¿no? El flujo grado de manejo, ¿no? Inicial del paciente gran quemado. La vía aérea, lo que les hablaba, la ventilación, la circulación, el compromiso neuronal, si existiera, la exposición, ¿no? Y la rehidratación. ¿No? Sí, sí. ¿No? Hasta acá estaríamos concluyendo con el caso clínico, y con la presentación, ¿no? Resumida de químicos. Ya, preguntas. Doctor, una pregunta. Si nos llega un paciente que tiene quemaduras considerables, sobrepasando, como usted dijo, el 20%, pero nos llega después de 16 horas, ¿le suministramos el medicamento completo o lo partimos a la mitad y calculamos otra vez 8 horas y 16 horas? No, hay que ver, 16 horas, ¿no? Es muy extremo, ¿no? A no ser que sea en provincia. Pero se supone que ya en todo lado, ¿no? Ya hay, ¿no? Personal de salud, o sea, yo creo que ya de inicio ya la van a dar las primeras medidas, ¿no? Entonces, no creo, incluso con un porcentaje de superficie quemada, ¿no? Mayor al 30-40%, ya el paciente, o sea, incluso el dolor, imagínate, el dolor no va a poder aguantar, ¿no? O sea, es tremendo. Si una quemadura, que ustedes saben, tal vez tener alguna quemadura no nos duele, imagínense que un paciente esté con más del 30%, 40% de superficie corporal afectada, ¿no? Es tremendo, ¿no? Entonces, puede ocurrir ya tal vez de 2 horas, 3 horas, 4 horas, pero ya de 16 horas. ¿No? Entonces, estamos haciendo algo. Y si pasa en provincia, puede ser, no puede ocurrir en provincia, pero ya hay un centro médico, ya se supone que ya lo está dando líquidos. Si no, ya ese paciente, por